Buongiorno amigos y amigas del Círculo, un día más aquí en el Círculo de Bellas Artes. Tenemos un espacio reservado a grandes entrevistas y también a grandes titulares que, como sabéis, muchas veces no son especialmente bonitos, más bien lo contrario. Algunos días como hoy, de hecho, ¿os acordáis? El 23 de enero, Milei en Davos, con estas bestialidades que dijo frente a un auditorio de mandatarios de muchísimos estados y muchísima gente importante, entre los cuales muchos empresarios, directivos, entre los mayores del mundo. Prácticamente comparó, ligó la homosexualidad directamente a la pederastia. Es decir, que nos llamó a todos los gays, a todos los homosexuales, pederastas potenciales. Lo más tremendo de lo que pasó ese día en Davos no fue tanto las bestialidades que dijo Milei, cuanto el atronador silencio que vivimos todos, que vivieron todos ahí. Incomprensible. Ayer, una vez más, un país, un primer ministro de extrema derecha, en este caso Víctor Orbán, dio prácticamente luz verde a una propuesta de ley con la cual de nuevo se va a comparar, a equiparar la homosexualidad con la pederastia, porque va a prohibir las fiestas, los festejos del orgullo gay en Budapest, en toda Hungría, porque la relaciona directamente con la pederastia. Y además haciendo prácticamente referencia a una ley homófoba de 2021, una ley que permite prácticamente a la gente denunciar a los homosexuales en Hungría para cualquier cosa. Con esto empezamos el día. El presidente del gobierno ayer en un tuit, en un mensaje en X, dijo claramente que la Unión Europea tendrá que reaccionar a lo que ha pasado en Hungría ayer con esta propuesta de ley. Hoy, para hablar de este y muchísimos más temas, tengo el honor, el privilegio de tener a alguien que además sabe mucho de discursos de odio, sabe mucho de lo que es luchar contra la homofobia, contra quien quiere quitarnos los derechos humanos o quiere realmente cambiar la regla de la democracia. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, bienvenido y gracias por acompañarnos en un día que, como siempre, últimamente está lleno de noticias algo impresionante por lo grave que son. Muchas gracias, Eupropio, por la invitación y realmente, bueno, pues estar absolutamente de acuerdo con lo que estás comentando, ¿no? Demasiadas noticias que, si las noticias fueran positivas, pues no estaría nada mal. Pero son noticias inquietantes y llevamos, yo creo que ya un tiempo enfrentando este tipo de noticias en un sentido y en otro, pero siempre aquellas restrictivas de derechos que yo nunca los consideré consolidados, porque quizá por la edad y por ya esa trayectoria vital tenía y tengo muy claro que los derechos están conseguidos, pero tienen que ser objeto de ocupación permanente. Cuando digo de ocupación, de ser conscientes que nos los pueden arrebatar. No los derechos es algo que evidentemente nadie nos los otorga. Los derechos existen para todos los colectivos, para todas las personas, estamos hablando de derechos humanos, nadie nos los otorga. Eso forma parte del derecho natural, por así decirlo. Por supuesto. Pero lo que sí puede ocurrir es que su ejercicio se nos vea violentado por aquellos otros que solo aceptan una forma de ser y de pensar y es la suya, y desde luego lo que es cierto es que esa forma de ser y pensar se corresponde con lo más atávico y con lo más ajeno a la dignidad de cada uno de nosotros. Además que este ataque de ayer de Orbán, de Víctor Orbán, que a mí personalmente no me ha sorprendido por lo que comentamos, por la ley de 2021, que al fin y al cabo iba por ese camino, es evidente que no es otra cosa que un capítulo más de lo que está haciendo la extrema derecha en muchos países, a empezar con Estados Unidos. Sabemos perfectamente que Trump, uno de los primeros decretos que puso en marcha fue justamente a las empresas ordenar de no eliminar las políticas gay. Cualquier referencia a la política contra la discriminación, la diversidad y la equidad en las compañías, en las empresas. Yo me pregunto, Fernando, ayer he comentado en
entradilla que ayer el presidente del gobierno inmediatamente puso un mensaje en la red social X en el cual dijo que la Unión Europea tiene que reaccionar. Yo llevo diciendo que la Unión Europea tiene que reaccionar frente a Hungría y a los otros países que tienen ya leyes homófobas en la Unión Europea desde hace muchísimos años. Me pregunto por qué, desde tu punto de vista, no se está haciendo lo suficiente para combatir esta deriva absolutamente contraria a derechos humanos, como ha pasado en Hungría, bueno, y como ha pasado también en Italia. No nos olvidemos que también en mi país la extrema derecha gobierna. Y en mi país no hay, obviamente, matrimonio entre personas del mismo sexo. Faltaría Hay más una que la influencia, Meloni. tenéis ahí además una influencia, por así decirlo, geoestratégica Sí, ubicada en la capital. sí, aunque si te refieres al Vaticano, yo digo siempre que la culpa de los problemas que hemos tenido las personas LGTB en Italia, yo creo que tiene, fíjate, poco que ver con el Vaticano, tiene que ver mucho más que ver con la cobardía de muchos políticos, incluso de izquierda, fíjate. Pero bueno, este es otro tema que da para un café. Pero, ¿qué opinas de lo que está haciendo la Unión Europea? ¿Crees que realmente la Unión Europea se está, perdona la expresión, tomando en serio estas amenazas tan graves que vienen de países que están en la Unión? Yo creo que se lo toma en serio y realmente con una preocupación máxima, porque afecta a los valores principales, a los pilares de la Unión Europea. No podemos olvidar el Tratado de la Unión y perdonarme que sea igual un poco soberbio, pero los artículos 2 y 6 donde definen realmente cuáles son esos valores, ¿no? Que es el Estado de Derecho, la democracia, el respeto a la individualidad, a la dignidad humana. Esos son los valores de la Unión Europea y la Unión Europea se los toma en serio, pero eso no quiere decir que ante una realidad concreta en distintos países de la Unión Europea, somos 27 países. Hay que reconocer que con unas culturas, aunque todos europeos, razonablemente distintas y con unas trayectorias vitales y políticas muy recientes, también no suficientemente uniformes. Hay que ser también realistas y hubo unos hechos concretos que determinaron y quizá exigieron la ampliación de la Unión Europea en términos distintos a lo que había sido originariamente. Todo ello ha influido en la situación actual, pero visto cuál es el desarrollo previo y en este momento de esas políticas realmente absolutamente restrictivas de derechos fundamentales de distintos colectivos. Primero de las mujeres. Siempre Por supuesto, las mujeres es el primer objetivo por supuesto. de las políticas autoritarias y de las políticas, vamos a decir, cerca del fascismo. Y después el resto de colectivos que se manifiestan por una diversidad enriquecedora, a mi forma de ver, y por una diversidad que es una manifestación de la realidad de cada uno de nosotros. Les ofende esa diversidad a los del pensamiento único. Ya hemos llegado a unos niveles preocupantes. Hablabas actualmente de Estados Unidos, las empresas, por así decirlo, para contratar el que no tuvieran planes de diversidad, de reconocimiento de la diversidad, de igualdad dentro de sus círculos, pero también en el ejército no podemos olvidar también las personas trans, también, Efectivamente. te quiero decir, también ausentes, etcétera, o privadas de la posibilidad de su desarrollo personal en determinados ámbitos, como es el de las Fuerzas Armadas. Y en Europa has dado el ejemplo y siento tener que decirlo, pero para mí es máxima preocupación lo de acontecido en el día de ayer y esa enmienda a la ley para, como has referido al principio, la prohibición de cualquier manifestación del orgullo por ese concepto, además ese concepto por el bien de los menores, ¿no? Efectivamente. Que creo que les ocupa poco y siempre bajo esos principios atávicos, ¿no? De, como también has subrayado, de equiparar homosexualidad
a pedofilia, ¿no? Sí, que además es evidentemente una batalla cultural desde el punto de vista que se hace desde la hipocresía, ¿no? Últimamente, justamente a raíz de lo que ha pasado ayer, hoy se ha vuelto a quitar el polvo a esa noticia, a ese escándalo que pasó en Bruselas hace unos años cuando pillaron a un europarlamentario húngaro en una orgía de 40 personas, una orgía, por cierto, homosexual, un señor que es homófobo aparentemente, ideológicamente. Pero nos quedamos un poco en Estados Unidos. Tenemos el 20 de enero tomó posesión un presidente, nos guste o no, a mí me gusta poco el señor Trump, pero ha sido votado por el 51% de americanos, democráticamente. Pero es una realidad que una de las bazas que ha utilizado Trump y por supuesto sus escuderos, entre los cuales Elon Musk, han sido las mentiras. Es decir, las mentiras no es que se hayan utilizado de forma anecdótica en la campaña electoral del señor Trump, se ha utilizado de una forma casi como estrategia política. Es decir, realmente la mentira se ha vuelto un instrumento de campaña electoral del país que se supone era, digo era porque creo que ya no lo es, el país más democrático o un emblema de la democracia en el mundo. La mentira se ha vuelto un instrumento de poder y parece de forma absolutamente impune en Estados Unidos, bueno, y lo vamos viendo también en España, lo vamos viendo también en Europa. Un uso, además, realmente reaccionario de la mentira, en política, en la comunicación, etcétera. ¿Qué opinión tienes del uso de la mentira, de las fake news y cómo se puede luchar contra ello? Sé que es una pregunta enorme, de difícil respuesta, pero creo que desde tu ministerio probablemente no hay ningún sitio mejor para poder abordar y seguro que estáis abordando este tema. Por supuesto, lo estamos abordando desde el Ministerio y desde el propio Gobierno y dentro también de la propia Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó por el Consejo de Seguridad Nacional en el año 21 y en distintos planes. El elemento de la mentira a la que haces referencia, elevada a valor absoluto, la mentira, la falsedad, la fake news, naturalmente que lo podemos todo encasillar o clasificar dentro de la desinformación, pues ese objeto de una preocupación máxima y unas medidas para poder contrarrestar esa desinformación, ese bulo, esa mentira. Y en ello trabajamos en todos los ámbitos porque es naturalmente concebida como dentro de esas amenazas híbridas, plurales, de distinta naturaleza, pues una de ellas es la desinformación. Y en ese sentido tenemos distintos protocolos de actuación, pero a nivel, vuelvo a decir, de la Administración General del Estado, de los distintos ministerios y siendo conscientes de su alcance y de los efectos perniciosos para una convivencia dentro de lo que debe ser una democracia. Se debería prohibir. Es decir, yo a veces, especialmente cuando estamos en campaña electoral o en pre-campaña electoral, bueno, se han dicho muchas mentiras. Muchas veces se utiliza la mentira. Desde tu punto de vista, ¿debería haber consecuencias penales Debería haber en el uso de la mentira cuando realmente nos estamos jugando unas elecciones, etcétera? Además, sabes perfectamente, y luego hablamos también de otra enmienda del Partido Popular en Europa, que los hackers han trabajado para desestabilizar elecciones, incluso para influir negativamente o por donde querían los hackers en muchas elecciones, entre las cuales la americana, se hablaba también del Brexit, etc. Lo hemos visto en Rumanía, Efectivamente, recientemente. Nosotros dentro del TAN que la oposición, la derecha y la extrema derecha pues ha puesto en solfa, ¿no?, el plan de acción para la democracia, para realmente adoptar esas medidas en los distintos ámbitos para consolidar realmente el Estado de Derecho ante esa preocupación por distintos ataques y de distinta naturaleza, pues uno de ellos es la ley de régimen general electoral. Y dentro de eso se está estudiando todas esas posibilidades a las que hace referencia para guardar
la limpieza en algo tan esencial como es un proceso electoral, que es la manifestación de voluntad más clara y más decidida de una sociedad para decidir quién quiere y cómo quiere que le gobierne. Pero evidentemente contando con los datos reales, objetivos y nunca instrumentalizados con unos fines ajenos a la transmisión de lo que realmente acontece o a los programas que defienden. Y en ese sentido estamos también trabajando y conjuntamente con la Junta Electoral Central, que como máximo garante de los procesos electorales tiene mucho que decir al respecto de las medidas que entiende oportuno adoptar, entre las que pueden estar y se pueden valorar las que hace referencia como respuesta en el ámbito penal, como delito electoral. Es decir, no es faltar a la verdad en cualquier momento y bajo o por cualquier circunstancia, sino faltar a la verdad de una forma consciente, voluntaria, en un momento tan relevante como, vuelvo a decir, es un proceso electoral. Y eso también, y eso que pueden decir, que bueno, ya sabes cómo es la extrema derecha, incluso la derecha, que nos lo estamos inventando por entender cambiar unas reglas del juego. No, es que las reglas del juego de la democracia no pierdan virtualidad. Ya lo puso sobre la mesa la Comisión Europea en el año 2018, haciendo referencia al peligro de la desinformación y a la necesidad de que todos los países, y en el primer momento fueron para las elecciones europeas del 2019, tuviéramos en cuenta esa circunstancia y esa obligación de garantizar ante esos riesgos el proceso electoral genuino. Sin embargo, Fernando, no sé cuál fue tu reacción, pero viendo en la toma de posesión de Trump, en la primera fila, la que el presidente del gobierno llamó los líderes de la tecnocasta, yo los llamo tecnofacha, pero bueno, porque puedo permitirme tener un poquito más libertad de palabra. Bueno, los líderes de la tecnocasta estaba el presidente fundador de Google, estaba por supuesto Elon Musk, que no sé si es el vicepresidente o el presidente de hecho en Estados Unidos, luego estaba el presidente de Meta, ex Facebook, etcétera. ¿Quién más estaba? Quiero decir que estaban prácticamente los líderes de las grandes tecnológicas que en realidad deberían evitar la desinformación y deberían preocuparse de la información. Y sin embargo que están quitando los filtros, están en contra de los filtros que nos permitan lo que justamente la Unión Europea ya en 2018-19 estaba intentando evitar. Es una batalla perdida desde el punto de vista, porque a veces desde el punto de vista de los ciudadanos tengo que reconocerte que cuando ves una imagen como esta que fue demoledora, por lo impactante que es que ver todas las grandes tecnologías detrás de un presidente que ha utilizado la mentira, pues reconozco que algo de preocupación entra a la ciudadanía. Pregunta muy interesante. Y te diría que esto lo que nos tiene que hacer es ser más conscientes, que ya lo éramos razonablemente, de los riesgos que corremos si no hay realmente una evaluación constante de las distintas plataformas y del contenido de las mismas y de una prevención y un control sobre el mismo por parte de las propias plataformas. Pero he visto, y como has hecho referencia a una de las grandes, que poco antes o poco después de ese 20 de enero ya manifestó que tampoco esos controles preventivos desaparecían porque entendían que podían afectar a la libertad de expresión. Pero es que no es solo desinformación, que ya es algo pernicioso para una democracia. Es que en las redes se cometen delitos y delitos muy graves. Se cometen delitos como relacionados con el terrorismo, con cualquier organización criminal de carácter transnacional que aprovechan las redes. Se cometen delitos de odio, se cometen delitos de agresión sexual a menores, es decir, todas esas cuestiones que realmente tienen una gravedad máxima, si las propias plataformas, para evitar todo ello, no toman las medidas, por así decirlo, de prevención necesarias, de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues
pues tendremos que regular realmente dentro de la Unión Europea. Estamos trabajando en distintos ámbitos y no te creas que es fácil llegar a acuerdos, el llegar a hacer obligatorio esa cooperación el acatamiento a resoluciones judiciales relativas a retiradas de determinados contenidos o a determinados requerimientos de comportamientos de las propias plataformas para prevenirlo. Es decir, los estados ya estamos en alerta, pero debemos de ser lo suficientemente conscientes de que tenemos que salvaguardar la seguridad de nuestras respectivas sociedades. Porque ahora ya no solo se vive en la calle, ya no es el mundo físico. En el mundo virtual es en el que se están utilizando para la comisión no solamente, que ya es grave, como he dicho, de desinformación, de bulos, de mentiras, sino también de conductas criminales de una trascendencia brutal, de una trascendencia mayúscula. Y tenemos que patrullar, por así decirlo, nuestras policías, nuestra Guardia Civil, todas nuestras fuerzas de seguridad, como nuestros jueces, tienen que poder trabajar en el mundo virtual en los mismos términos. Si no, sería el mundo de la selva dejado al albur de determinadas personalidades y con objetivos peligrosos que muchas veces quizá no están en correspondencia con la seguridad de todos nosotros. Sin duda. Quiero preguntarte si somos racistas o no los españoles. Yo creo que no, y me gustaría decir, me gustaría también ser absolutamente consciente, bueno, que no equivocarme al respecto. Yo creo que no somos racistas. ¿Cómo decirte? Seguro que siempre hay unos grados de racismo. Te hago la pregunta porque, fíjate... como de machismo, como de todo. O sea, no, desgraciadamente. Te hacía la pregunta de racismo porque en los últimos años hemos vivido acontecimientos extraordinarios. Desafortunadamente la mayoría bastante negativos. A mí me pregunto, bueno, antes lo preguntaba Broncano siempre, ¿no? Si éramos más o menos racistas o cuánto éramos racistas, ya no lo pregunta. Se dedica a preguntar sobre el sexo y las cuentas. Y las cuentas. Bueno, no, yo me pregunto el tema del racismo, de la xenofobia nuestra, porque cuando explotó la guerra en Ucrania, sabes perfectamente que hubo una avalancha de generosidad en Europa, pero también en España, por parte de todas las comunidades, para acoger niños y niñas ucranianas. 40.000, si no me equivoco. 40.000 niños y niñas llegaron a España. Hemos reconocido al día de hoy, dices niños, no te puedo decir, pero en total de nacionales ucranianos, 238.000, casi 240.000 personas ucranianas de nacionalidad ucraniana tienen reconocida la protección temporal en España. Pero me refería a los 40.000 niños por una cosa que a mí desde hace meses me avergüenza bastante. Por fin, yo digo por fin, se ha modificado la ley de extranjería a través del decreto para redistribuir, por fin, menores migrantes no acompañados. Digo por fin, porque era ahora. Porque estamos hablando de pocos miles. No me acuerdo si 4.000 o 4.500. Bien. Cuando se piensa la dificultad que hemos tenido, que han tenido las diferentes comunidades, el gobierno, a llegar a un acuerdo, que no se ha llegado, de hecho, que por decreto, se está haciendo por decreto porque no se ha llegado a un acuerdo. ¿No te parece que hay algo de hipocresía o xenofobia? ¿Qué le pasa a los españoles, o por lo menos a las instituciones españolas, con la gente que viene de África o de otros países probablemente menos rubio, menos con los ojos azules? Yo quiero, y es muy grave, yo diría que es una instrumentalización política por parte, y en este caso decirlo claramente, de la derecha y de la ultraderecha, de la derecha que se ha contagiado de la ultraderecha y no le importa, con tal de socavar al gobierno, atentar contra la integridad de los más vulnerables, y en este caso los menores. Y eso está claro. Y me duele como ciudadano español que un partido que aspira a ser gobierno, que pueda jugar
con algo tan importante y tan relevante como es el bienestar de los menores, del que hablábamos anteriormente, del que hablábamos previamente, y se les llene la boca. Yo creo, y no me gusta poner nombres de ese partido encima de la mesa, pero yo creo que el presidente de Ceuta ha sido siempre muy discreto. Yo, siendo de otro partido político, he de decir que le considero un político de Estado, un político que sabe lo que tiene entre manos, quizá porque sabe cuál es la realidad de Ceuta, cuál es la situación, la vive día a día y sabe cuáles son las razones más importantes y más relevantes y cómo se tienen que materializar, y sobre todo cuando afecta, como en este caso, a los más vulnerables. Lo hemos visto y ha tenido que llegarse a un Real Decreto Ley para hacerlo efectivo por la imposibilidad de que, lo reitero, la derecha y la extrema derecha fuera capaz de aceptarlo y que no lo utilizara políticamente. Y diré más, no había ningún otro problema porque el Estado siempre ha estado, y el gobierno central ha estado, el gobierno de España, ofreciendo todas las posibilidades para las situaciones extraordinarias que ese reparto, esa reubicación, es la manifestación del principio de solidaridad. Totalmente. Para circunstancias absolutamente extraordinarias, contingentes de una situación. Y siempre ha estado el gobierno central poniendo a disposición todos los medios que fueran necesarios para completar las competencias del resto de las comunidades autónomas. Es decir, no era una desatención, sino todo lo contrario. El gobierno central era el primer implicado y siempre lo ha manifestado en poner esos medios. Mira, ha pasado un año y el gobierno ya ha tenido que dictar un Real Decreto Ley que es por razones de extraordinaria necesidad y urgencia. Por esa falta, yo diría, esa falta absoluta de la oposición, de la derecha, de la extrema derecha, diría, ¿qué han puesto encima de la mesa? No han puesto ninguna posibilidad. Incluso se llevó una proposición de ley al Parlamento y se vetó la tramitación de la misma para discutir al respecto de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Cualquier posibilidad de discusión, de debate en el Parlamento. Es el mayor cinismo. Pero claro, si a eso le añades lo que vimos ayer en Valencia, pues entonces blanco y en botella, sí, y Valencia. Entonces decir todo vale con tal de tratar de poner cualquier obstáculo al gobierno sin importarme nada, por ejemplo, el bienestar de los ciudadanos. Tú, Fernando, y lo digo no solo como ministro, también como juez, desde tu punto de vista, llevar en una rueda de prensa en la cual se está comunicando que se va a alcanzar un acuerdo por los presupuestos generales, y en esta rueda de prensa, en estas declaraciones, se dice que incluso se relacionan los saqueos, que hay que ser miserable, perdóname, pero yo sí me mojo dando una opinión, hay que ser muy miserable para considerar que los saqueos se hicieron sin datos, porque yo no he visto los datos, no he visto los números, prácticamente lo relacionaban directamente con los inmigrantes, cosa que me parece de una falta de sensibilidad brutal. Pero bueno, ¿no crees que esto realmente debería estar prohibido y penado por ley? Poder decir mentiras sin tener datos a la mano. Bueno, en algo tan importante como es lo que escuchamos ayer, que a mí personalmente me dejó flipado, ¿no? Como dirían los jóvenes, los adolescentes. Pero realmente es alucinante. Además, contraproducente a nivel político. Ya no voy a entrar si le va a favorecer o no al Partido Popular, pero es que a mí me pareció... A ver, a mí me pareció de una gravedad manifiesta. Pero yo no quiero tampoco penalizar todo. Quizá como juez y como penalista, yo creo que el derecho penal tiene que y debe seguir siendo la última ratio. Soy abogado, pero soy un poco ortodoxo. La última ratio ante aquellas
conductas que no se amparan en la ley suficientemente, ¿no? Pero dicho esto, lo que debemos todos es transmitir realmente esa falsedad, esos valores, que se escuche. Tenemos que tener la misma fuerza en las redes para contraargumentar. Nos lo tenemos que seguir tomando muy en serio para contraargumentar con la misma fuerza y decir esa falsedad, porque es que encima no se corresponde. En los días posteriores al trágico 29 de octubre, lo que son los índices de criminalidad en la zona cero, por decirlo, de la tragedia, los índices de criminalidad descendieron. Y aparte de eso, es absolutamente falso que el porcentaje de los mismos o los detenidos por hechos cometidos en esas fechas posteriores fueran en un porcentaje mayor extranjeros. Es absolutamente falso y no se ampara en los datos objetivos del Ministerio, de ninguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero eso manifiesta esas voluntades xenófobas, racistas a las que hacíamos referencia. Pero recordaré una cosa a todos estos, y ayer yo en el Senado, pues claro, como tienes un tiempo y hoy en el Congreso muy tasado, no te da tiempo a decir todo. Les recordaría que tuvimos cooperación en las inundaciones de Valencia, las trágicas inundaciones de muchos países de la Unión Europea ofrecieron su ayuda. Pero, ¿cuál fue el país, los nacionales, que más tiempo han estado en Valencia y lo han podido observar? Marruecos. Les diría, miren, dejen, porque además he dicho Marruecos porque normalmente esta derecha y esta ultraderecha están mirando a este país de una forma absolutamente que no entiendo, cuando es un socio importantísimo, relevante, un colaborador muy fiable, y buena prueba de ello es, me remito a cuál fue su respuesta en las inundaciones de Valencia, parecida a la que tuvimos nosotros con el terremoto en Marrakech, en Marruecos, cerca de Marrakech, en la zona del Atlas. Efectivamente. ¿Estás a favor de las líneas rojas a la extrema derecha, como evidentemente está ocurriendo en Alemania? Yo sí, yo absolutamente estoy a favor, como ha ocurrido en Francia, por lo menos hasta ahora. Sí, porque, vuelvo a decir, es que los valores de la extrema derecha son los valores ajenos a aquellos que definen una democracia, ajenos a la pluralidad. Es la homogeneidad de su pensamiento el que quieren imponer, y es un pensamiento totalitario, absolutamente totalitario. Y excluyente. Por supuesto. Y excluyente. ¿Qué papel podéis jugar como gobierno y el presidente del gobierno de forma principal, ¿no? Porque ahora mismo, frente a esta amenaza clarísima que con la llegada de Trump a la Casa Blanca, al despacho Oval, evidentemente se ha reforzado, se ha acelerado. Es decir, si antes la amenaza de la extrema derecha era grave, desde hace unos cuantos años, la realidad que con Trump y Musk gobernando Estados Unidos, y ya lo estamos viendo prácticamente, eliminando los contrapoderes. Porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos, bueno, nuestros espectadores seguro lo están viendo, es la eliminación. En realidad no hay una oposición. Prácticamente las cámaras están ocupadas por parte de los republicanos. Bueno, yo diría que más que los republicanos, porque no quiero generalizar. No creo que todos sean como Trump, pero está Trump prácticamente imponiendo sus políticas, ¿no? Esta llegada de la extrema derecha clarísimamente ha llevado esto prácticamente a querer eliminar la diversidad, ¿no? A empezar por las políticas de etcétera, etcétera. Y el presidente del gobierno, el gobierno de España, en un cierto sentido yo creo que sí que son una referencia. Por ejemplo, en Italia, desde luego. Yo estuve en el Congreso del PSOE con Schlein, la secretaria general del PD, y bueno, parecía que estaba hablando no de Dios evidentemente, pero era una referencia clarísima, ¿no? De política progresista o de políticas socialdemócratas en Europa. ¿Hay una posibilidad real que la socialdemocracia recupere el protagonismo que creo que ha perdido y también ha dado alas al populismo de extrema derecha? Nosotros estamos trabajando, llevamos 7 años y yo creo que en unos resultados y un reconocimiento a nivel internacional importante, y se nos mira en ese sentido.
nosotros seguimos teniendo las políticas, y yo creo que con un éxito mayoritario, de teniendo como objetivo principal el bienestar del conjunto de la sociedad, sobre todo de las capas más desfavorecidas, de la clase media y de la clase obrera, pero trabajar en desarrollar y en el futuro para las nuevas generaciones. Nosotros estamos ahí en la transición ecológica, en la transformación digital, en los primeros términos cumpliendo el Pacto Verde Europeo, apoyado por el Partido Popular en Europa, pero aquí contradicho ayer mismo, y con unos resultados yo creo que importantes, más empleo que nunca, más de 21 millones y medio de altas en la seguridad, de afiliados a la seguridad social, más mujeres que nunca, que la cuestión laboral es una de las principales brechas en los términos de igualdad real y efectiva entre hombre y mujer, mejores retribuciones, el paro en unos términos importantes, pero en unas ratios de las más bajas en los últimos años, generando eh, trabajo de calidad, como es todo obvio y notorio, creciendo más que el conjunto de la Unión Europea. Y seguimos. Y las perspectivas a medio plazo de España en crecimiento todavía siguen siendo importantes y relevantes. Y eso sí, con la salvaguarda de esos principios a los que hacía referencia, de esos principios fundamentales de justicia social y de igualdad, que no son palabras, por eso lo he dejado para el final, porque esos principios de justicia social, de igualdad, se sustentan en todas esas políticas a las que he hecho previamente referencia. Sin esas políticas, sin ese crecimiento económico, no podríamos invertir más de 2.500 millones al año en becas para que realmente todo el que quiera pueda estudiar, pueda formarse, pueda prepararse. En la formación profesional, donde hemos dado también un impulso decisivo en la ciencia, en la innovación. Más que Eso es un nunca. tema que creo poco se habla, ¿no? De las amenazas. Hablamos mucho de los derechos humanos, evidentemente, que están amenazados por la extrema derecha. Yo creo que poco miramos a lo que es el ascensor social, ¿no? Yo vengo de una familia analfabeta, muy pobre, poder estudiar, porque al fin y al cabo estamos en una sociedad donde el bienestar en los últimos muchos decenios ha progresado. Yo personalmente como que considero que esta batalla que están dando desde el despacho Oval no es una batalla de izquierda y derecha, es una batalla entre ricos que quieren explotar más los pobres y por lo tanto eliminar el estado de bienestar, que al final ha permitido que más gente como yo y con muchísima otra gente pudiera estudiar y subir, ¿no? Socialmente y poder progresar. Otra ley, otra propuesta de ley un poco complicada y muy criticada por la oposición ha sido la delegación de la competencia en inmigración, en este caso a Cataluña. Se ha debatido y yo además he escuchado que por parte tuya consideras que no habrá ningún problema delegando las competencias y que habrá una relación entre las fuerzas de seguridad del Estado nacionales y los mozos en este caso de Cataluña. ¿Por qué ha preocupado tanto la delegación de esta competencia? ¿Y cuál es tu foto, en cambio, de la realidad cuando se llegue a aprobar, de cómo funcionará esta delegación? Pues es muy claro. Es decir, cuando hablamos de competencias, de delegación de competencias, y hablamos del gobierno del presidente Sánchez y hace referencia a una comunidad autónoma como es Cataluña, blanco y en botella para que la derecha y la ultraderecha lo utilice, sin entrar a valorar, a conocer el contenido y el alcance. Recordar el Pacto del Majestic del 96. Sí, sí, me Yo acuerdo, creo quizás que porque soy italiano no me olvido nunca de estas cosas. Mucha gente se nunca olvida. la izquierda lo criticó. Nosotros somos un Estado, vuelvo a decir, complejo, un Estado diverso y con las autonomías como el elemento base y con la profundización en el autogobierno de las distintas comunidades autónomas con la finalidad concreta de ser más eficaces en la prestación de los servicios. Hay competencias que son exclusivas del Estado y que están recogidas, ya que tanto lo habrá oído la gente, en el 149 de la Constitución.
pero hay la posibilidad de que facultades concretas de esas competencias sean delegadas a las comunidades autónomas, 152 de la Constitución. Vuelvo a decir, facultades concretas de esas competencias. Y que sean delegadas bajo el control y el cumplimiento que se cumple la legislación estatal en la gestión de esas facultades que son delegadas. Como he dicho siempre, la migración es una cuestión muy amplia. La migración no solamente es la migración irregular, es decir, los que llegan de una forma no legal, permitirme que reitere, a nuestro país, como es las llegadas vía cayuco o en otro ámbito, vía también aérea, etcétera. Hay muy amplias que son las residencias de larga duración, de corta duración, para estudiantes, largas estancias, la contratación en origen, es decir, cuando se necesita, se observa que para el desarrollo económico, teniendo en cuenta los distintos sectores, pues se necesita unos profesionales, mano de obra de determinadas características y donde realmente puede, por así decirlo, captarse ese talento. Bueno, todo eso que es tan amplio, evidentemente, forma parte de las delegaciones de esas facultades que esta proposición de ley tiene y que me gustaría que se debatiera razonablemente ahora en el ámbito legislativo con esta proposición presentada por dos grupos parlamentarios, socialista esperanza y Junts. que se haga. Pero ahí no está, vuelvo a decir, ni el control de fronteras, lo he dicho 1000 veces. ¿Eres optimista? Ni los flujos migratorios irregulares. Yo no soy optimista de que el debate sea calmado y serio, porque se verá y se observará clara y evidentemente que está dentro del marco de la Constitución. No, porque ya has visto y has observado que yo he sido objeto de preguntas, de interpelaciones, también el presidente, otros ministros durante estas dos últimas semanas, y como siempre, falsedades dichas sin ningún tipo de problema a decir falsedades. Yo reiterando, oiga, por favor, dígame, refiérame a algún artículo de esa proposición de ley que sustente lo que usted está diciendo y podemos estar el tiempo que quiera y lo podemos debatir. Y no se han sacado Nunca, y hemos dado, quiero decir, semanas y tiempos. Con lo cual, no, soy pesimista porque, claro, con esta oposición complicado. Es complicado ser optimista. Vamos a dejar las leyes, vamos a dedicarnos a otras cosas, vamos a hacer una pequeña foto de las fuerzas de seguridad que tú diriges. Me gustaría, visto que hemos hablado tanto de política, de diversidad, equidad e inclusión, que me hagas una foto de cómo es la diversidad, equidad e inclusión en el ámbito de las fuerzas de seguridad españolas. Bueno, nosotros estamos desde los casi 7 años que llevo en el ministerio. 7 años casi ya. Casi 7. El 7 de junio, si el presidente me mantiene como ministro en ese momento, serán en un ministerio años. Como el Ministerio del Interior tiene que ser premiado. Dura 7 años, porque vale. Fácil no es. Vale, recuérdaselo al presidente cuando le veas. Cuando le vea se lo digo. No, pero dejando esa broma, para mí ya el hecho de tener su respaldo y como ministro del Interior ya es la recompensa, ¿no? Alguno dirá que pelota, ¿no? Pero es la verdad. Pero dicho esto, hemos realizado todas, y estamos en ello, todas las políticas de igualdad y diversidad, fomentando que la mujer, pues bueno, vea cada vez más atractivo y tomando las medidas necesarias, tanto el entrar en policía como en Guardia Civil. Todavía estamos en parámetros bajos, quiero decir, pero hemos ya incrementado un 5% en estos últimos años, en estos 7 años, pero todavía estamos en un 20% aproximadamente en Policía Nacional y un 14% en Guardia Civil de la presencia de la mujer. Pero es cierto que en los últimos, con estas políticas, en las últimas promociones, pues en lo que es la básica, es decir, entran entre un 30 y un 31% son mujeres, y en lo que es la ejecutiva, es decir, ahí están casi en un 40%. Con lo cual,
pero todavía yo quiero ir más rápido, quiero avanzar más rápido. Y luego, evidentemente, en materia de diversidad, etcétera, pues hemos desarrollado unidades específicas tanto en policía como en Guardia Civil, con protocolos internos, obviamente, para garantizar esa diversidad y hacer, sin duda alguna, también frente a cualquier tipo de comportamiento. Están funcionando discriminatorio al respecto. Y sobre todo integrando todas esas políticas de igualdad y de diversidad en todo el ámbito de la formación. Porque yo siempre he sido muy consciente, antes desde el Poder Judicial y también la formación del Poder Judicial, que están muy bien los cursos, por así decirlo, específicos en materia de igualdad, diversidad, pero es que siempre van los mismos o las mismas, es decir, los convencidos. Y claro, yo ya para eso no me valen. Entonces, esto es para dar un ejemplo, estamos poniendo también dentro de la formación, se hable de lo que se hable, también una parte en concreta de igualdad, de diversidad, para que incluso el que no quiera oírle o no le resulte, pues lo oiga. Y quizá así vayamos realmente introduciendo esos valores. Y desde el punto de vista pero bueno, pero os vuelvo a decir, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente cómplices con la igualdad, con la diversidad. Es decir, que no cuesta nada instaurar esos procesos dentro de la formación, que están absolutamente empáticos con todas las políticas en materia de violencia de género, en materia de las violencias sexuales, en materia de delitos de odio. Es decir, tenemos unas fuerzas y grupos de seguridad sensibles a cualquier conducta atentatoria de los derechos fundamentales. Socialmente, ¿tú crees que España ha cambiado mucho? Tú en tu biografía escribiste que el hecho de declararte o de decir claramente que eras homosexual te causó distanciamiento de tu familia. Y yo sinceramente veo todavía muchos sitios en España donde sigue pasando lo mismo que te pasó a ti y que ha pasado a mucha gente cercana. Lo que pasa es que casi siempre lo relacionamos a nuestras generaciones, ¿no? A los que tenemos más años. Y yo desafortunadamente veo que todavía sigue pasando. ¿Ha cambiado menos lo que pensamos la sociedad desde el punto de vista? No ha cambiado tanto, ha cambiado bastante, sí, porque me dirán que si digo lo contrario, pues mira cómo pasa en otros países como Hungría sí. O como Italia. O como en Italia. Digo, pero es que eso nos puede pasar mañana o pasado mañana a cualquiera. Igual. Y cuando hablamos y conocemos gente y fíjate, ya van a hacer, este año son 20 años desde la ley del matrimonio igualitario. Sí, o sea, va el 1 de julio 2005 en el BOE los 20 años. Y yo creo que la realidad no ha cambiado tanto como parece. Y eso es lo que me preocupa, porque te diría, ¿por qué alguien se atreve, por ejemplo, en Hungría, y no hay mucha contestación, a decir o a poner una reforma para evitar el orgullo? Digo, un país de la Unión Europea, etcétera. Sí, sí. ¿Por qué? Sin despeinarse, sabiendo que va a salir adelante. Sin despeinarse, o como tú digas. Pues porque todavía hay mucha gente dentro del colectivo que bien dentro del ámbito laboral o en el ámbito personal o en cualquier otro ámbito de su vida está en el armario. Quizá no en todos, pero en alguno de ellos. Muchos. Con lo cual es más fácil dictar normas de ese tipo y esa gente restringirla y cerrarla en ese ámbito. Si hubiera un desarrollo mayor, si realmente hubiera una apertura, por así decirlo, de todo el colectivo, si hubiéramos avanzado, creo que sería más difícil que alguien se atreviera a proponer medidas de ese tipo. Por eso tenemos que ser más activos. Yo en ese sentido seguir luchando, hay que ser activista. Yo, cuando miran, y seguro que me critican por decir esto, pero creo que hay que ser activista y teniendo en cuenta estas intenciones que pueden llegar aquí en breve. Se han retirado leyes a nivel autonómico. Extremadura. Vuelvo a decir. Y Madrid también se retiró. Que por cierto, perdón si te interrumpo, Fernando, pero es que no puedo no preguntarte por una cosa que he leído, la declaración de la presidenta de Extremadura, Guardiola,
que yo entiendo que no es ni homófoba, ni muchísimo menos, lo saben perfectamente, pero a mí no me entra en la cabeza aprobar algo, tú como partido además principal de esa coalición, con la cual no estás de acuerdo, que tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, no entiendo aprobar algo, una enmienda a una ley o una abrogación de la ley, diciendo que tú no estás absolutamente de acuerdo, como que tienes que hacerlo. Cuando estamos hablando de derechos humanos, es que a mí casi me lamento mucho más que se diga que tú no estás de acuerdo, que lo autorices. Totalmente de acuerdo. No puedo Madre decir, mía, es que yo... no puedo decir, no puedo decir otra cosa. En valores y en valores tan importantes, yo creo que nadie puede claudicar ni por ningún tipo de razón. Si claudicas en eso que conforman tus valores y que no solo son tus valores, son derechos humanos. Son derechos humanos fundamentales. En ese sentido, quiere decir que puedes claudicar ante cualquier otra circunstancia. Sí, por lo tanto, activismo. De hecho, luego te dejaré un minuto de oro. Te dejo un poco preparártelo, porque aquí siempre dejamos un minuto de oro. Es que el problema, como está comentando Fernando, es que en estos países, e incluyo incluso el mío, incluso la extrema derecha italiana, el problema, y por esto es tan grave que eliminen las fiestas del orgullo gay en Budapest, ellos en realidad no le importa con quién te acuestas. Y lo que menos le importa a un ruso, a un húngaro, a una persona de extrema derecha italiana, no es si tú, perdona porque follas o no con un tío, una tía, con quien te da la gana. De verdad, y esto lo he vivido en estos países. Lo único que le importa es que estés en el armario. De verdad. Yo cuando la última vez que estuve en Rusia, es curioso, y empecé a hablar con gente, no solo gay, con otra gente, y te lo decían clarísimamente, que a ellos lo que les importa es que estés en el armario, que no pasa nada que tú en tu casa hagas lo que te da la gana, pero es importante que no te cases, que si estás con alguien, si estás emparejado, que no lo digas. Eso si quieres tener amante, una doble vida, 3 vidas, 4 vidas diferentes, es que le da igual. Lo importante es que tú, evidentemente, no das ninguna demostración de cariño y, en fin, horrible. No, horrible. Pero eso es lo que hemos dicho. Esa es la pura hipocresía y sobre todo el querer controlar a las personas bajo tu prisma, Sí. Que nadie pueda atreverse a pensar y a vivir por sí mismo, que eso era la ilustración, ¿no? Sí, señor. Eso es fundamental y esencial, porque así la vas a tener siempre controlada y sometida. Así es. Pues Fernando, qué maravilla de conversación. Estaría aquí muchísimo tiempo, pero creo que ya me están indicando que se nos acaba el tiempo. Pero tienes tu minuto, 2, 3, lo que quieras de oro para tu público, para todos los ciudadanos, para quien te apetezca dirigirte. Pues es difícil en este minuto decir algo que corrobore lo que hemos estado comentando. Fundamentalmente que cada uno de nosotros tenga muy claro lo importante y la suerte que tenemos de vivir en una democracia. En una democracia sustentada y luchada por muchas personas durante mucho tiempo. Pero que seamos también conscientes del riesgo y del peligro de que se puede perder aquello que creíamos ya alcanzado y tenemos la prueba muy cerca y en distintos países. Con lo cual, si es necesario ser activista, y ser activista se puede ser activista tranquilo, no penséis que estoy llamando a ninguna revuelta. Estoy llamando a la revuelta interior de cada uno de nosotros para atrevernos a ser como queremos ser, porque así vamos a ser mejores, vamos a poder ayudar y nos vamos a poder ayudar a nosotros mismos, que es la mejor forma de intentar ser felices. Así que a seguir luchando todos. Y yo, y ahora ya cambiando de tercio, como ministro del Interior, antes hablaba como Fernando Grande Marlaska, como ministro del Interior, y ya me he pasado el minuto, pero mi compromiso real y efectivo con hacer que los derechos y las libertades de todos nosotros sean reales y efectivos, y confiar en que todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque así lo son nuestros principales garantes.
pero vuelvo a decir, ser activos, muy activistas, mejor dicho, activistas con tranquilidad, porque los derechos, y esto es una obviedad, debemos de intentar que no sean sustraídos por aquellos que solo buscan el pensamiento único y la manipulación de todos nosotros. Pues muchas gracias, Fernando, por tu visita. Muchas gracias a vosotros. Bueno, después de esta fantástica entrevista con Fernando Grande Marlaska, que yo creo que le hemos conocido un poco más, porque a veces las entrevistas que los políticos dan en los medios tradicionales creo que se quedan siempre cortitos, porque la actualidad reina, y yo creo que hoy hemos conocido muchas más cosas, creo. A mí por lo menos me ha gustado mucho y ha sido un placer conversar sobre tantos temas. Pero de todos los temas que hemos hablado, muchos han sido internacionales. Y si hay un experto en geopolítica y en todo lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo malo, esto es Julio Bruno, que nos espera ahí en Londres, en su despacho, que espero que venga pronto a nuestro programa aquí en el Círculo de Bellas Artes, pero ahora le damos paso. Julio, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Pues una vez más estoy aquí pensando en qué temas sacar en esta semana, porque hay tantos, y siempre me gusta pensar qué es lo que une estos temas, ¿no? Y veo que hay algo que es común a las cosas que estoy escuchando y leyendo, que es un poco como la erosión global de las normas democráticas, de lo que conocemos como normas democráticas, derechos humanos, bajo este pretexto de seguridad, de nacionalismo, patriotismo y el poder político. Y estoy hablando de estos temas que voy a hablar hoy, que son, por ejemplo, hemos leído la prohibición de la marcha de orgullo en Hungría por parte de Víktor Orbán y su partido. Todo el mundo se ha quedado, ¿cómo? ¿Que no va a haber orgullo? No, y no solo que no pueda haber orgullo, sino que habrá multas, y veremos después qué más, aparte de multas, porque será contra la ley, y van a utilizar reconocimiento facial para ver quiénes son los culpables. Por supuesto, las marchas van a seguir adelante, y aquí se va a crear un problema importante. ¿Qué está haciendo la Unión Europea al respecto? De momento, decir que, uy, que qué mal todo, pero, no podemos hacer nada. En Estados Unidos, Trump está llamando a procesar a los jueces que le han procesado a él. O sea, utilizar el Departamento de Justicia como su juguete político para meter en la cárcel, procesar o echar, como está haciendo en muchos casos, a jueces que le han juzgado a él. Rusia está negociando un alto el fuego con Ucrania, sin Ucrania a la mesa, lo está hablando con Trump directamente, que quiere ganar, ser el artífice de la paz, pero lo que Rusia quiere es de momento un cese solo en las centrales de energía y poco más, ¿no? O sea, no me ataques esto, pero seguimos atacando lo otro. Una cosa muy cínica, muy extraña. Lógicamente Zelensky, que no está en la llamada, diciendo, bueno, a mí me llamáis y me decís cómo lo queréis hacer, porque esto no lo veo, ¿no? Pero bueno, más vale algo. Aquí puedo tirar cohetes, pero aquí no. Autoritarismo y erosión de las libertades civiles. El segundo tema que veo es el uso del poder para el control político. Bueno, pues, por ejemplo, los nuevos bombardeos de Israel en Gaza, donde acaban de morir por lo menos 400 palestinos, pero se suponía que había un alto el fuego. Entonces, en medio de un alto el fuego, de esa tregua, se combate. ¿Por qué? Porque hay amenazas a la seguridad, porque tenemos que hacer esto, porque no nos queda más. Bueno, yo lo que veo es mantener el control político, sigamos hablando de esto, sigamos poniendo el enemigo, en este caso los gazatíes, los palestinos, y mientras tanto nadie habla de lo que está pasando con el gobierno en Israel.
bueno, ya he hablado de Trump y de lo que está haciendo con las instituciones legales, o el enfoque de Putin en Ucrania, que está claro que también es para mantener ese control político y que no se hable en Rusia de todos los demás problemas que tienen, porque es que el régimen de Putin se le cae. Pero mientras estemos en guerra, la gente, pues bueno, pues hablemos de la guerra, ¿no? Entonces, el orden internacional está en una crisis terrible. Entonces, la lucha de la Unión Europea contra esta deriva autoritaria de Hungría, pues yo no la veo. O sea, las instituciones democráticas están fallando a la hora de rendir cuentas a los regímenes, digamos, iliberales. No tienen o no saben o no quieren plantar cara en estas cosas. Estados Unidos ha enfrentado, bueno, no solo con Trump, con Biden también, independencia judicial, la legitimidad electoral que está en cuestión, bueno, en cuestión por parte de Trump y su equipo, y sobre todo la polarización política. Bueno, siguiendo estos patrones los mismos que los estados autoritarios. Y, bueno, pues las acciones de Israel en Gaza o la agresión, la guerra en Ucrania, la retórica de Trump, pues todo esto parece que guerra, derechos humanos, democracia, está siendo todo reescrita o reescrito por líderes que ven la diplomacia como una debilidad. Porque habéis escuchado esto del strongman, ¿no? El hombre fuerte. Esto es débil, esto de tener que negociar y hablar, ¿no? Oye, no, si no te gusta esto, pues yo me quedo con Canadá, invado Greenland y Groenlandia, lo que haga falta, ¿no? Total, que tenemos este giro mundial hacia la política de hombre fuerte. Y sí, es hombre fuerte porque es que siempre son hombres. En todos los casos vemos este patrón común, ¿no? Los gobiernos utilizan el sistema legal, lo que les queda del sistema legal, la seguridad nacional. Es que esto, como decía Trump, esto es por seguridad nacional. ¿Cómo que yo tengo que tener Groenlandia por seguridad nacional? ¿Por qué? Porque me están atacando desde ahí, que yo sepa, no, ¿verdad? Se ignora la independencia judicial y, bueno, al final el objetivo es el mismo: consolidar el poder a expensas de las normas democráticas y de los derechos humanos. Estamos en un momento de inflexión. El mundo está en ese momento. Desde la Segunda Guerra Mundial, que había un acuerdo, al menos en los países occidentales, de una libertad basada en derechos humanos y en un orden constitucional y gobernanza democrática, eso se está acabando y se está desactivando. Yo he hablado ya de la cleptocracia o de la theocracia y tecnocracia en Estados Unidos, de los poderes, digamos, de Musk y sus compañeros, lo que quieren en el mundo, un mundo gobernado por corporaciones, no por países, y parece que esto nos está llevando a esta deriva donde los derechos al final de las personas se pierden. Y una vez más, en el caso que hemos oído hoy de Hungría, empiezan por aquí donde terminan. Estados Unidos ya se empieza a parecer como el cuento de la doncella, ¿no?, de Handmaid's Tale, y los derechos no solo de las minorías, sino de mujeres, de cualquier otro colectivo, están ahora mismo en peligro. ¿Estáis viendo las conexiones? Pues nada, la semana que viene hablaremos más. Muchas gracias y buena suerte.